Hoy aquí en BTV Noticias, en el espacio habitual de los martes, vamos a recibir a Eduardo Botinelli, una columna que se denomina El posicionamiento y reposicionamiento internacional de Uruguay. Y cuando escuchen la columna y vean la columna de Eduardo Botinelli, van a entender por qué esto del posicionamiento y el reposicionamiento. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Todo Un bien? gusto. Sí, todo bien. A días de la asunción de un nuevo gobierno. Bueno, sí, ya estamos corriendo la última semana y una de las cosas que está muy en la discusión tiene que ver, bueno, con lo que está pasando en el mundo a nivel internacional. Recién tenían la columna de lo que está pasando desde Argentina. Bueno, acá también empieza a darse discusiones con algunos antecedentes relevantes en cuanto a lo que ha sucedido, digamos, en las últimas décadas a nivel de política exterior y posicionamiento de Uruguay en el mundo, de lo que ha pasado en el último lustro, digamos, los últimos 5 años, y lo que el gobierno electo, que asume ahora el próximo sábado, ha ido trazando o por lo menos transmitiendo de cuál es el lugar o los lugares donde Uruguay puede transitar. En el caso de un país que a veces eso muchos no nos damos cuenta y sin entrar en ningún tipo de chauvinismo, Uruguay muchas veces ocupa lugares que son impropios de una nación con el peso específico que tiene Uruguay en el orden internacional. Sin duda. Por su neutralidad, por su historia, por lo que ha sido, bueno, lo que construimos como nación, Uruguay muchas veces adquiere lugares de relieve que la verdad a otros países con el tamaño, con la población de Uruguay no deberían tener si uno mira el panorama internacional. No, claro, incluso hasta desde el punto de vista económico Uruguay, porque hay países pequeños, con relativamente poca población, pero que tienen una participación en la economía mundial mayor que la que tiene Uruguay. Ni por población, ni por peso económico, Uruguay tendría el peso que ha tenido a lo largo del tiempo y los vínculos y los lugares específicos que ha ocupado. Cuando nosotros repasamos un poco lo que ha sido los últimos 40 años, ¿qué vemos? Bueno, que hubo momentos específicos donde Uruguay tuvo vínculos muy relevantes con potencias mundiales, ¿no? Es decir, con Estados Unidos, que tuvo una consideración especial en cualquiera de los gobiernos de la salida de la dictadura, vínculos con otros países de Europa, por ejemplo con España, a partir del gobierno de Sanguinetti, tanto con Felipe González como con el rey Juan Carlos. Pasó también con bueno, la presencia de Enrique Iglesias, claro, ¿no? Con Francia, con Chirac y con Mitterrand, desde el gobierno de Sanguinetti, pero también el gobierno de Vázquez. La figura de Mujica a nivel internacional, que logró un destaque importante, pero más allá de esas cuestiones coyunturales, ya sobre el final del periodo pasado, Uruguay llegó a un lugar muy relevante en el concierto internacional de lo que se estaba discutiendo en varios países del mundo, y era la situación de Venezuela. Uruguay estaba copresidiendo el Grupo Internacional de Contacto junto con la Unión Europea. Los encargados de asuntos exteriores de Uruguay y la Unión Europea, Nino Noboa y Federica Mogherini, presidían o copresidían el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela. Entonces, Uruguay estaba... Una relación de paridad con uno de los actores clave del mundo, que era la Unión Europea y Uruguay. Claro, no era un país de la Unión Europea, era la Unión Europea en términos oficiales, que conformaba un grupo para buscar una salida a la situación de Venezuela, y Uruguay copresidía eso, que ese grupo que estaba integrado por algunos países de América Latina y la Unión Europea. Y al mismo tiempo, como México no quiso integrarse a ese Grupo Internacional de Contacto porque no estaba de acuerdo con las primeras declaraciones que emitía el Grupo Internacional de Contacto, Bolivia tampoco la integró inicialmente, se conformó lo que llamó el Mecanismo de Montevideo. Y era un grupo formado solo por países latinoamericanos, también copresidida por Uruguay junto con México. Entonces, Uruguay estaba en ese momento con el tema Venezuela en 2 grupos y los 2 grupos copresidiéndolos. De alguna forma terminaba siendo el eje articulador entre los 2 grupos y sobre todo entre potencias como la Unión Europea, desde el lado de Europa, claramente, y de México, de potencia latinoamericana. Entonces estaba en ese lugar que le daba un posicionamiento en las negociaciones, pero no solamente de Venezuela, era el lugar que ocupaba, que
que lo situaba en esa negociación que aparecía como trascendente justamente cuando fue posterior a la elección donde Guaidó se autoproclamaba presidente, ¿no? Todo eso debido a un posicionamiento muy claro que tuvo desde siempre la calle Pou para con Venezuela, ni bien asumió la calle Pou, quedó por el camino. Bueno, claro, como el posicionamiento de la calle Pou es tomar postura específica en contra del gobierno de Venezuela, una de las primeras decisiones que toma a 10 días de asumir, un poco menos, es salir del Grupo Internacional de Contacto y salir del mecanismo Montevideo. Entonces, de presidirlo quedó afuera porque tomó una posición que implicaba, obviamente, al tomar esa posición y en esa dimensión, no poder ejercer ese lugar. Entonces, sale del Grupo Internacional de Contacto, sale del mecanismo Montevideo y, por lo tanto, pierde peso en ese vínculo, pierde peso con la Unión Europea, pierde peso con México y en la articulación. Si nosotros miramos un poco lo que ha sido el desarrollo de este gobierno que termina en términos de relaciones exteriores, lo que podemos ver es que la política exterior tuvo mucha repercusión interna, es decir, cada anuncio que había, cada evento que había tenía repercusión interna. Cuando el presidente hablaba en la CELAC, en las Naciones Unidas, en la cumbre del Mercosur o el anuncio del TLC con China, generaba gran repercusión interna, generaba discusión política desde el punto de vista interno, pero no incidía en el posicionamiento del país en el exterior. De hecho, no entraba en las discusiones macro, digamos, y de vínculo, sino que lo que se rescataba era el discurso que había dado para la discusión política interna. Y ahí tenemos un ejemplo que es bastante claro en cuanto al éxito o no de una política exterior. El gobierno de Uruguay, uno de los diferenciales, este gobierno que termina, que tuvo y que lo posicionó internacionalmente, fue el manejo de la pandemia. En el año 2022, en septiembre del 22, se realizan las elecciones de director general de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Uno de los candidatos es de Uruguay, es Daniel Salinas, es decir, el ministro encargado del manejo de la pandemia, ¿no? El ministro encargado de una gestión exitosa, destacada a nivel internacional del gobierno uruguayo de la pandemia. Recordemos un escenario donde el mundo se dividía entre los que encerraban a la población y los que hacían de cuenta que no pasaba nada, como Bolsonaro tomando la cloroquina. Sí. ¿No? En ese mundo, Uruguay mantuvo una política de libertad responsable y la verdad fue destacado a nivel internacional. Propusimos a nuestro ministro para encabezar la OPS. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí se presentaron, además de la candidatura de Uruguay, de Brasil, México, Haití y Panamá. Uruguay tuvo 4 votos, incluyendo el de Uruguay, es decir, en 37 votos. Es decir, de los otros 36 países que elegían el director general de OPS, 3 votaron Uruguay, es decir, salió último. Entonces, ¿qué sucede? Brasil, México, que eran países que podía llegar a generarse algún tipo de acuerdo, no se generó. De hecho, alguno es por decisiones tomadas en forma inmediata, digamos, al momento de asumir, otras por el vínculo que no se logró restablecer. Pero lo cierto es que Uruguay, en algo que era destacado, no termina teniendo éxito en términos del apoyo recibido por otros países. Entonces, eso es parte del proceso donde Uruguay termina aislándose, en parte por decisiones propias, es decir, salir de un grupo o posicionarse específicamente con un tema, y en parte también porque los aliados que había al principio no siguieron siendo aliados, por cambios que se dieron en Colombia, por los cambios que se dieron en Brasil, por cambios que ha tenido el posicionamiento de la Unión Europea, pero también por cómo el mundo ha girado también en el peso de China, Rusia y Estados Unidos y el vínculo entre ellos, ¿no? Una de las grandes preguntas que uno se puede plantear es, con este escenario, ¿qué perfil crees que puede llegar a tener el próximo gobierno? Que eligió, digamos, uno de probablemente los nombres más sorpresivos del gabinete, la designación de Lubetkin como futuro canciller, una figura no muy conocida en el ambiente político local. Había mucha especulación acerca de si iba a ser Nino Noboa, si no iba a ser Nino Noboa, algunos otros nombres que estaban en danza.
aparece el nombre de Lubetkin. Bueno, no, sin duda es un nombre que sorprende, ¿no? Pero sorprende, y cuando se analiza las razones y cómo se está pensando el gobierno, parece bastante claro que la búsqueda es lo que hablábamos al arranque, es el reposicionamiento de Uruguay. Es volver a algunas posiciones y algunas alianzas que se tuvieron en algún momento. Primero, por el perfil que se buscó, ¿no? El perfil de Lubetkin es una persona que tiene alto nivel internacional, que fue jefe de gabinete de la dirección de la FAO, es decir, vinculado al sistema de las Naciones Unidas, con contacto y en su rol específico, en contacto con casi todos los países del mundo, básicamente. Pero además se fueron dando pasos durante la campaña electoral, pero sobre todo después de elegido el gobierno, en procura de una alianza fuerte con Brasil, ¿no? Puntito suspensivo ahí. ¿Alianza o alineación? Bueno, es una alineación en la medida que estamos hablando de una potencia mundial y regional. Quizás en la medida que Uruguay no tiene la capacidad de estar al mismo nivel desde el punto de vista económico, pasa a ser más, digamos, actuar en conjunto con lo que hace Brasil. Pero por el peso inicial que hablamos de Uruguay, tampoco es un país cualquiera que se suma atrás de un gigante, sino que Uruguay sigue teniendo un peso específico en la región, pero también desde el punto de vista de los vínculos internacionales como país y con el prestigio que carga, ¿no? Que carga en el buen sentido. Pero además, Uruguay aparece el próximo gobierno con la búsqueda de generar también buenos vínculos con otras potencias, como México, en América Latina. Coincide con un gobierno, digamos, ideológicamente que se pueden asemejar. Sí, claro. ¿No? Colombia, que también, Chile, que también, es decir... Claro, pero ahí Chile, por ejemplo, en algunos temas, el posicionamiento de Chile es muy distante del que ha tenido el Frente Amplio en su materia de política internacional. Sin duda. Llamémosle mucho más jugado. Ha sido más duro en algunas críticas posturas. a Venezuela, sí. Nicaragua, situaciones de derechos. Bueno, el caso de Rusia y Ucrania, criticando la invasión rusa a Ucrania. Sí, sin dudas. En política internacional ha sido más crudo, digamos, la forma de expresarse el gobierno chileno que una búsqueda más neutral o de búsqueda o de los diálogos. Que eso es lo que vos interpretás va a venir para el gobierno uruguayo. Y en principio parece una señal bastante clara por lo menos del posicionamiento del diálogo, tiene que ver con las reuniones que tuvo el propio canciller con familiares de secuestrados de Israel y con la comunidad palestina o representantes de la comunidad palestina el mismo día, digamos, de alguna forma es una señal. Sí, es ¿no? una señal. Ahora, también hay otro punto importante y es una invitación que Dilma Rousseff le hizo a Yamandu Orsi, transmitida por Dilma Rousseff como presidenta del del nuevo Banco de Desarrollo, que es una invitación que le hacen Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los BRICS, a Uruguay integrarse no a los BRICS, sino a ese nuevo Banco de Desarrollo. Entonces, claramente hay cuestiones que tienen que ver con lo que Uruguay quiera hacer o el rol que quiere ocupar y los alineamientos, alianzas que quiera generar de reposicionar a Uruguay en ese concierto internacional, pero obviamente no alcanza con lo que haga Uruguay, ¿no? Va a depender del contexto, así como sucedió con este gobierno que termina, porque algunas de las cuestiones que sucedieron y ese aislamiento no tiene que ver solamente con lo que hizo, sino con lo que sucedió en países que en ese momento eran alianza. Como anexo, te planteo dos cositas puntuales. Caso Venezuela, ¿qué posicionamiento crees que puede llegar a tener Uruguay? Creo que ¿O va a ser una piedra en el zapato para el próximo gobierno? Creo que el posicionamiento va por el lado que venía hacia el fin del periodo del Frente Amplio, es decir, buscar una salida con otros actores, otros países, para generar no una condena específica, sino más bien una búsqueda de acuerdos para una salida más negociada con el actual gobierno. Por más que la situación de hoy es más difícil
que lo que era en 2019 en cuanto al avance que ha tenido, digamos, la condena o el no reconocimiento de las elecciones que se dieron en Venezuela. Y ahora sí, la última. Sobre el tema invitaciones y no firma de la calle Pou. Yo dije en algún espacio que tengo en radio, sobre todo, que el tema de las invitaciones para mí hay que separar. Una cosa es el caso de Venezuela, donde hay un gobierno que claramente perdió una elección, fraguó una elección y está muy, muy vivo todo. El caso de Nicaragua parece ser un caso evidente de condena a nivel internacional. Yo decía, invitar al presidente de Nicaragua es como invitar al presidente de Corea del Norte, es algo parecido, ¿no? Ahora, el caso Cuba, a mí me genera cierta duda, porque nadie puede decir que en Cuba hay menos democracia que en China. Y, ¿no? Si bueno, una línea de coherencia uno diría, no firmo la invitación al presidente cubano, no firmo la invitación al presidente chino. Digo, para mí no hay democracia ni en Cuba ni en China, pero digo, tratémoslo en una relativa equiparación de antidemocráticos. Bueno, sin Ahora, dudas. ¿esto la calle Pou lo hace para sentar el presidente hacia adelante? Creo que tiene que ver también con lo que hablamos antes de cuál ha sido la postura de la calle Pou como presidente con respecto a el posicionamiento firme y confrontativo con algunos países específicos. Porque tiene que ver con China, tiene que ver con lo que pasa con países árabes, ¿no? Es decir, ¿cuál es el límite que se pone? Ha sido la gran discusión que ha habido, que es lo que planteabas vos. Bueno, Cuba, sí, China... Cuba no es democrático, estamos todos de acuerdo, Cuba no es democrático, China tampoco. Bueno, entonces, creo que tiene mucho que ver con el posicionamiento que la calle Pou ha tenido en términos de política internacional con respecto a algunos países específicos, que tiene que ver no con el vínculo de Uruguay con el mundo, sino de la calle Pou con su electorado. Eduardo, muchas gracias. Por favor, nos reencontramos la próxima semana ya con un nuevo gobierno. Ya vamos a tener un nuevo gobierno. No sé si vamos a tener mucho para hablar en 2 días, pero bueno, algo siempre va a hacer. Algo va a haber, seguro.